Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende de dónde te estés conectando. Hoy vamos a hablar un poco de cómo encender nuestra luz interior, que es nuestra energía vital que todos llevamos dentro y que a veces se va apagando, sobre todo cuando nos empezamos a desconectar de nosotros mismos, ¿no? Bien, bueno, me voy a presentar. Por ahí algunos me conocen, que ya me siguen, otros no, que se estén sumando. Mi nombre es Mónica Olberg. Soy maestra de Kundalini Yoga y de otros estilos de yoga, pero lo que más me ha cambiado a mí la vida es la práctica de Kundalini Yoga. De hecho, comencé siendo una estudiante, una alumna, y luego decidí hacer todo el camino, el recorrido, la formación, ¿no? Y también soy coach ontológico profesional y he profundizado más con la psicología transpersonal y el coaching transpersonal. Y de ahí que voy también, bueno, con el Reiki, las terapias energéticas, voy fusionando ahí un poquito lo que tiene que ver con la sanación y desde el coaching integrativo, donde voy integrando varias herramientas. Y hoy lo que compete un poquito más, que vengo a traerles aquí, es una meditación que vamos a hacer luego, como para ir reconectando con esa luz interior, ¿no? Cuando hablamos de la luz interior no nos estamos refiriendo a algo simbólico o algo poético, sino que tiene que ver con nuestra propia energía vital, con lo espiritual, desde lo que habita en el centro de nuestro ser. Generalmente se lo asocia a esta zona, ¿no? al plexo cardíaco, al corazón, ¿no? Y es aquello que nos trae desde esta conexión, cuando estamos en esa conexión con nuestra esencia, con esa chispa divina, es lo que nos va trayendo claridad, entusiasmo, propósito y conexión, ¿no? Esa luz interior es, en definitiva, nuestra conciencia y esa parte más pura e inmutable de lo que realmente somos. Venimos como con esa, que lo he comentado en varios videos, con la programación y como que esta programación y de cómo nos fueron educando y lo que hemos recibido, ya sea de nuestra familia, de maestros, de la sociedad en sí, fue como metiendo capas ahí. Y esas capas que se fueron metiendo ahí, bueno, fue como que se fue como encapsulando nuestra verdadera esencia. Entonces llega un momento que esto del despertar de la conciencia, que tal vez lo hayas escuchado mucho, tiene que ver con esto, como que llega un momento que uno siente que, bueno, hay cosas que ya siente que necesita cambiar de dirección, y empieza esta cosa de la búsqueda, ¿no? Porque por más que estemos haciendo determinadas cosas, a veces hay una profesión, seguimos un camino por tradición y vemos que eso no nos está llenando y vamos buscando otra cosa y otra cosa. Y en definitiva lo que estamos buscando es esto, volver a reconectar con nosotros mismos, ¿no? Porque desde esa reconexión es donde nos empezamos a dar cuenta de qué es lo que queremos, ¿no? Esto es reconectar con la luz del alma, y que está ahí el alma queriendo manifestarse, ¿no? Utilizando este vehículo, este cuerpo físico para estar aquí en la tierra, ¿no? Y en definitiva ir aprendiendo, ¿no? También como la tierra como escuela. Cuando estamos realmente conectados, sentimos que estamos en presencia, en claridad, en coherencia. Hay una sensación de estar alineados con la vida, de sentir que vamos por el camino correcto, que vamos por el lugar correcto. Y no es que todo sea perfecto, sino que le empezamos a encontrar un sentido a eso que vamos haciendo, ¿no?
Pero cuando sentimos que hay como la luz interior empieza como a apagarse, ahí cuando empezamos a desconectarnos y es lo que yo digo, que entramos en el piloto automático y toma el comando de nuestra vida toda esa programación subconsciente, ahí es donde empezamos a sentir la confusión, empezamos a sentir el vacío y es donde tal vez tocamos fondo, y cuando tocamos fondo es donde por ahí necesitamos esa ayuda terapéutica o buscamos una guía terapéutica que nos acompañe en ese proceso de despertar, en ese proceso de reconectar, ¿no? con esa luz y con nuestra verdadera esencia. Y algo muy importante, que la luz yo siento que no se apaga, que puede estar ahí como, ¿no? Como esa llamita ahí. Hay situaciones en donde yo reconozco por ahí de mi propia experiencia personal, donde he tenido un padre muy hermético, muy rígido, muy duro, que por las mismas experiencias de vida tan duras para él también, ¿no? Se armó como una caparazón, una coraza, y cuando falleció yo pude sentir que pude conectar ahí con esa esencia de él, ¿no? Porque fue como que ese ego, esa coraza se diluyó, ¿no? Y ahí apareció la verdadera esencia, ¿no? Que en esencia somos esto, somos luz y somos amor, ¿no? Y cuando justo traje ese ejemplo de las capas, esas capas tienen que ver justamente con el miedo, con pensamientos densos, con exigencias, con heridas que traemos desde la infancia, que las vamos escondiendo, ¿no? Y las vamos ahí tapando para no sentir el dolor, ¿no? Y muchas veces no queremos mirar, ¿no? Y llega un momento que estamos haciendo algo o repetimos algo o vivimos nuevamente una situación dolorosa y volvemos a repetir justamente por no querer mirar la raíz de ese dolor o de esa situación, ¿no? Y bueno, y para esto justamente desde lo que es la práctica del Kundalini Yoga vamos trabajando con la respiración consciente. El trabajo interno tiene mucho que ver con esto de poder empezar a quitar la mente, a fortalecer el sistema nervioso, a expandir la energía y a ir entrando en ese estado de silencio interior, donde vamos desde este silencio interior vamos permitiéndole a nuestro ser, a nuestra alma, a esa chispa que empiece a encenderse, que empiece a expandirse, ¿no? Y ahí es donde empezamos a reconectar, ¿no? Como a sentir un espacio donde hay mayor calma, donde el ruido externo y el ruido interno empiezan a disminuir, ¿no? Y esto lo vamos logrando mediante una práctica continua, ¿no? ¿Por qué se apaga, ¿no? ¿Por qué se apaga la luz? ¿Por qué se va apagando, nos vamos apagando, ¿no? A lo largo de la vida. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, con las experiencias, las emociones, todos los aprendizajes que fuimos teniendo a lo largo de la vida y que bueno, nos fuimos desconectando, ¿no? Porque tal vez en algún momento nuestra intuición o nuestra alma nos va a decir, bueno, pero a ver, ¿no? Vamos a escuchar una voz interior donde nos va a mostrar por ahí el camino o decir, bueno, no, pero esto hay que profundizarlo, habría que resolverlo por acá. Pero nos empezamos como esto, tenemos una parte que tiene que ver con la mente y tiene que ver con el ego, que nos va a estar todo el tiempo como
llevando a mejor no mirar, mejor no abrir, digamos, esa... Es como si fuera como que vamos guardando en un paquete, en una caja, y metemos el dolor, el sufrimiento, metemos todas esas cosas, las dejamos y las metemos ahí y las enterramos muy profundo en el subconsciente, y lo que necesitamos es que se vaya liberando y limpiando ese subconsciente para poder echarle luz a eso, poder transmutarlo y elevarlo. Y desde esta transmutación y elevación ya ahí entramos en un espacio donde nos sentimos más libres, ¿no? Y donde ya no tendemos a repetir historias, ¿no? Y desde mi experiencia acompañando procesos, algunos motivos más comunes por lo que esa luz se va apagando tiene que ver con la desconexión del cuerpo y la respiración. Y es esto que siempre digo, yo le digo a mis alumnos en mis clases, no solamente en Kundalini Yoga, sino en las clases de yoga dinámico y el yoga integral, es esto de escuchar al cuerpo, ¿no? Estamos siempre tan acá arriba, tan en lo mental, tan en lo que hay que hacer, tan en lo que debo hacer, en lo que no hice, en lo que tendría que terminar del trabajo, en el dinero que no me alcanza. Vivimos tan ahí, en lo más urgente, que olvidamos estar habitando el cuerpo y escuchando el cuerpo. Y el cuerpo es nuestro templo donde esa luz se expresa, y cuando realmente no estamos conectados con esa luz y conectados con el cuerpo se enferma. Y la energía también, ocurre que la energía se dispersa, ¿no? Entonces estamos tan en lo mental, tan desconectados del cuerpo, tan desconectados del ser, de esa luz interior, que hay un gasto de energía mucho más grande, y eso también produce, entre otras cosas, una fatiga, una ansiedad, o cansancio extremo, o depresión, ¿no? Entonces, justamente necesitamos ir entrenando nuestra mente a través de la meditación, para que esa frecuencia vibratoria de la mente, en donde está en la urgencia, vaya bajando, y entonces podamos entrar en una frecuencia donde podamos conectar con nuestro interior, y entonces desde ahí, desde esa conexión con el interior, incrementando nuestra intuición, poder ir tomando las decisiones desde otro lugar, y no desde ese ruido mental, que lo único que va a estar haciendo va a ser estar poniendo ahí una nube todo el tiempo, y vamos a estar siempre en un loop de no poder ir resolviendo, ¿no? Otra de las cuestiones también tiene que ver con esto de no expresar las emociones o de reprimirlas, ¿no? Como la tristeza, la rabia, la culpa, van quedando guardadas en este campo energético, en este cuerpo energético, y son como esas sombras que necesitan ser miradas con amor. Y no hay que negar las emociones, sí hay que buscar espacios o momentos donde poder expresarlas, no reprimirlas, ¿no? Y también estamos en una cultura de donde hay que hacer para tener, y no estamos conectados con el ser, ¿no? Con la esencia, con esta chispa divina que vengo mencionando. Y entonces estamos en una sociedad donde se premia a los logros, ¿no? Y olvidándonos tal vez de valorar el camino, el proceso, ¿no? Muchas veces por querer llegar a destino no disfrutamos del paisaje ni del viaje, ¿no? Y ahí es donde el alma siente
que no está siendo escuchada y que está esta desconexión, ¿no? Entonces cuando entramos en todo esto, que va a ser como nos va a llevar a una desconexión espiritual total, porque no nos estamos dando espacios de reconectar, ¿no? Y la reconexión no solamente es a través de esta práctica que yo propongo, porque a mí es una práctica que a mí me ha ayudado en un momento de muchos desafíos y me dio mucha fortaleza interior y una gran transformación, ¿no? Y tenemos también otras posibilidades, como salir a caminar por la naturaleza, hacer respiraciones simplemente conscientes, bailar, ¿no? Bailar, mover el cuerpo, ¿no? Hacer otras actividades que tengan que ver con esto, con conectar con el cuerpo, ¿no? La biodanza, hay varias actividades que se pueden usar, ¿no? Entonces, desde el coaching transpersonal, decimos que cuando nos identificamos solo con el ego, olvidamos esa naturaleza esencial, ¿no? Pero lo hermoso es esto, que en algún momento vamos a sentir ese llamado del alma, a volver a conectar, ¿no? Cuando somos conscientes, por ejemplo, de nuestra respiración, cuando hablamos de respiración consciente, ahí es donde, cuando percibimos, ¿no?, nuestra respiración y empezamos a habitar el cuerpo, ahí es donde empezamos a llevar esa atención a ese espacio y a empezar a percibir ese estado donde decía antes que empezamos a entrar en esa calma, ¿no? Siguiendo la respiración, ¿no? Empezamos a entrar en ese espacio y empezamos a percibir no solamente esta conexión, sino que empezamos a percibir también nuestra energía, ¿no? Nuestro cuerpo físico está hecho también de energía, es energía más densa, pero en definitiva también es energía. Y tenemos un campo energético alrededor nuestro que se llama aura, y desde el yoga hablamos de centros de energía que están alojados en la columna vertebral, ¿no? Entonces, cuando estos centros de energía se desbalancean y empiezan, ¿no?, a trabajar disfuncionalmente, se empieza a debilitar ese cuerpo energético, esto de las emociones no expresadas, esta desconexión, este barullo mental, el estrés, todo esto va haciendo que en algún momento el cuerpo físico enferme, ¿no? O empieza a tener síntomas. Entonces, una de las formas de empezar a reconectar es esto, la respiración consciente, en donde la respiración es como un puente entre la mente y el alma, ¿no? Entre el universo infinito y el alma, entre el cielo y la tierra, ¿no? Cada respiración nos trae esto, nos trae el prana, nos trae la energía vital, nos trae esa luz, ¿no? Entonces, esta es una de las prácticas que se puede ir haciendo, respirar y tomarte 5 o 10 minutos por día, y sobre todo a la mañana empezar a levantarse 10 minutos antes o 15 minutos antes, darse ese espacio para arrancar la mañana en donde respiro, agradezco, movilizo un poco el cuerpo, voy entrando despacio, no me levanto de golpe de la cama y salgo, ¿no?, como en un resorte, diría yo, ¿no? La meditación y estos espacios de silencio, conectar con el centro del corazón, ¿no? Ir haciendo también como prácticas más que tengan que ver con el autocuidado,
desde tener como en coaching ontológico hablamos del observador, ¿no? Según como tú tengas ese prisma, desde cómo observas tu propia vida y la vida exterior, vas creando tu propia vida, ¿no? Entonces esto también como de empezar a tener esa mirada, ese observador, empezar a ver cómo te estás tratando y empezar a incorporar prácticas que tengan más que ver con un espacio de más amorosidad contigo misma, contigo mismo, ¿no? Todo lo que vamos trabajándonos y cuidándonos, esto después podemos conectar con otros desde otro lugar, desde otro espacio de conciencia e incrementar, digo yo, nuestra propia luz, ¿no? Yo una de las cosas que trabajamos muchísimo en los espacios de sesiones de coaching 1-a-1 tiene que ver con entrar en un proceso meditativo, ¿no? Donde al abrir registros akáshicos surge una meditación canalizada y ahí entramos en eso que cada persona, ¿no? Trae como queriendo, bueno, a ver cómo ir resolviendo, o esto mismo, ¿no? Porque hace poco atendí a una persona de Argentina que estaba con una situación de hartazgo total con el trabajo, un trabajo de su profesión y un trabajo de más de creo que 30 años era, en donde no podía terminar un trabajo que tenía que entregar, pero porque ya estaba. Entonces fuimos ahí a ver de qué forma en ese momento presente se podía resolver eso para poder terminar con ese compromiso, y de ahí entramos en un campo más cuántico en donde pudimos ver qué posibilidades había para que ella pudiera transformar su vida, ¿no? Y de hecho empezó un proceso bien interesante. Entonces, ¿cuántas personas les ha pasado de estar en un camino, en una profesión, en un trabajo, que llegó un momento que sintieron que se desconectaron de su propósito en sí, y de hacer lo que les gusta, de solamente estar viviendo por un trabajo repetitivo, agobiante, hartante, y de sentir que el alma no tenía nutrición, ¿no? Y de sentir que yo hago esta imagen porque me parece muy gráfica, como la pasa de uva, ¿no? Como esto de deshidratarse, ¿no? De ir, ¿no? Y pasa esto con la luz, ¿no? Con esta propia luz, ¿no? Tenemos aquí, estamos expandidos, vamos irradiando. Hay situaciones que por un sistema que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso de protegernos, bueno, sí, nos cerramos, ¿no? Y ahí en eso nos cerramos, pero después no volvimos a crear un espacio para abrirnos. Y esto puede ser por algo que es así traumático o un shock, o en esto, un trabajo repetitivo, mediocre, que no aporta esta nutrición, ¿no? Estar haciendo algo que no nos gusta. Que sí nos puede estar dando el sustento, pero llega un punto en donde hay un punto de inflexión en donde el alma te está diciendo: hey, acá estoy, como le pasó a esta persona que dijo: hey, acá estoy. Y ella no podía salir de ese loop, hasta que me pidió consulta, hicimos la apertura de registros, vimos lo que estaba pasando, hicimos ahí todo un plan de acción y fue acomodando, ¿no? Desde esta realidad presente, acomodar esto para resolver esto, y de ahí empezar a dar pasos, primeramente para nutrirse, primeramente para darse un espacio para poder nutrirse, ¿no? Estamos realmente conectados con nuestro ser, con nuestra esencia, somos auténticos, ¿no? Vamos por ese lado de ser fieles a nuestra verdad, honrar lo que se siente y lo que eres, sin compararte ni esconderte.
A ver, cuando te muestras tal cual eres, la luz brilla sin esfuerzo. No hay que forzar, yo siempre digo que no hay que forzar, por eso a veces pasa que se toca fondo. A veces hay que tocar fondo como para tomar ese impulso, ¿no? Y las experiencias por ahí donde nos hacen tocar fondo, yo digo que no hay experiencias malas ni buenas, son solo experiencias que vamos transitando para fortalecernos y también para empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Para dónde quiero ir? ¿No? Y desde ahí es esto, volver a entrar en esa conexión, en esa reconexión con ese espacio de luz, con el ser. Bien, entonces ahora, bueno, para quienes se vayan sumando ahora, vamos a hacer una meditación. Primero vamos a hacer una respiración para ir entrando en esta frecuencia de ir bajando esa frecuencia mental. Entonces para esto te voy a invitar a que te sientes, a que si estás en un lugar donde puedes sentarte sin que te estén interrumpiendo y que puedas conectar con tus pies a la tierra, enderezar tu espalda, mantener tu espalda erguida. Bien, y desde aquí vamos a ir cerrando los ojos. Vamos a dejar que las manos se relajen sobre las piernas con las palmas hacia arriba. Vamos a enderezar la columna. Y vamos a llevar la atención al centro del pecho, a ese espacio. Y vamos a percibe ahora cómo está tu respiración, si es una respiración corta, si es una respiración larga. Y si estás con mucha tensión, sientes que tu respiración está muy acá arriba, muy cortita. Comienza a inhalar profundo y expande las costillas. Y exhala suavemente por la boca. Y otra vez, inhala profundo por la nariz. Y exhala por la boca. Y continúa. La exhalación que sea más larga que la inhalación y que sea muy lenta y muy suave. Otra vez.
Con cada exhalación ves soltando las tensiones en el cuerpo. Permite ahora que cada exhalación empiece a emitir un sonido, un suave silbido. Bien, última vez, inhala bien profundo. Y exhala en forma de silbido. Bien, y ahora respira normalmente. Y lleva tu atención al centro del pecho. Imagina ahora desde el centro del pecho una esfera de luz dorada. Siente que estás conectando ahí con tu centro, con ese espacio. Permite que esa esfera de luz dorada comience a expandirse. Es una luz dorada brillante. Comienza a bañar tu cuerpo físico, hacia la cabeza, hacia los brazos, hacia los pies. Mientras esta luz se expande, bañando todo tu cuerpo físico, sobrepasa los límites del cuerpo físico y quedas envuelto, quedas dentro de esa esfera de luz dorada. Y siente y percibe cómo esa luz comienza a brillar y expandirse. Y ahora, manteniendo tus ojos cerrados, observa cómo está esa esfera. Si tiene agujeritos, si está porosa, si tiene rajaduras. Entonces comienza con unas manos energéticas, unas manos de luz, comienza a sellar toda esa esfera. A tapar los agujeritos, a tapar las rajaduras. Y revisa por delante, por arriba, por atrás, por los costados, por debajo de los pies.
Y ves sellando. Ves sellando toda la esfera de luz. Y siente tu energía. Y ahora imagina que desde el centro del universo al infinito y más allá del infinito desciende un rayo de luz blanca, brillante, y va a entrar dentro de tu esfera de luz. Esta luz blanca, brillante, también tiene destellos de luz dorado. Y permite que esa luz vaya ingresando dentro de tu esfera. Y siente como tu cuerpo energético se va revitalizando y recargando con esta luz que va llegando desde la fuente creadora del universo infinito. Siente cómo se va sellando toda tu esfera de luz o tu huevo energético. Y permite que ahora tu cuerpo físico vaya absorbiendo también de esa energía. Desde el cuerpo de luz, absorbiendo. Permitiendo que todo este campo de energía que somos, los centros de energía que están alojados a lo largo de la columna vertebral, los puntos energéticos en todo el cuerpo, los meridianos, se vayan recargando de toda esa energía que viene desde el centro del universo, llenando tu esfera de luz, tu huevo energético. Y ahora recibe desde la fuente creadora otro rayo de luz que va a entrar directamente por el huevo energético y va a ir derecho sobre tu cabeza. Hay como una vasija, vamos a imaginar, es como una flor blanca brillante que se abre y recibe toda esa luz, y esa luz ingresa por tu cabeza y va a ir muy directamente al centro del pecho, al corazón, a ese centro de energía. Ese espacio donde se dice que mora nuestra alma, nuestra chispa divina, nuestra conciencia. Y siente cómo, imagínate ese centro como una flor de color rosado, se va recargando de esa luz, sintiendo armonía, amor, compasión, claridad, trayendo calma y sintiendo cómo esa flor, como ese centro de energía se comienza a crecer, a expandirse. A comenzar a irradiar, abriéndose, expandiéndose. Fusionándose con toda la energía que está dentro de tu esfera de luz.
Y siente en este espacio, siente la calma. Quédate abierta, abierto a las posibilidades. ¿Qué sería posible para ti hoy manteniendo esta luz encendida, permitiendo que tu propia luz interior brille, se expanda, te ilumine también tu mente y tus pensamientos, trayéndote nuevas posibilidades para mejorar tu vida, para mejorar tu salud, para mejorar tu profesión, tu trabajo, los vínculos y tu relación contigo misma, contigo mismo. Muy bien. Y manteniendo este estado de conexión, quédate con este pensamiento: yo soy luz, yo soy amor, yo soy conciencia. Procurar mantener estos pequeños espacios, que sea respirar conscientemente, para ir manteniendo esta llamita que sea cada vez más grande. Tener estos espacios de conciencia para poder llevarlo a la vida cotidiana. Gracias a quienes sintieron el llamado y se conectaron. Me encantaría saber cómo les fue. Y recuerden que, que somos eternos. Tu luz, mi luz, la luz de todos es eterna. Solo hay que, esto que hicimos, ¿no? Poder entrar en este espacio y poder mantener. Yo ahora estoy en un estado de relajación, pero solo necesitamos esto, tener estos espacios para meternos, para mirarnos, para observarnos, para preguntarnos, ¿no? Sobre todo esto, hacernos preguntas. Y sobre todo esto de que les decía en algún momento, esto de escuchar el cuerpo, ¿no? Y preguntarle al cuerpo también. Cuerpo, ¿qué requerís hoy para estar más fuerte? ¿Qué requerís hoy para estar más saludable, tener más energía? Porque a veces nos pasa que el cuerpo nos está pidiendo descansar y entonces esto que les decía antes, entramos en el estrés, en lo que hay que hacer, en lo que debo hacer y lo que debo ser, ¿no? Esto, las exigencias. Entonces,
nos olvidamos de esto y por ahí no descansamos y entonces llega un momento que nos súper estresamos o pasa que pasa alguna situación en donde, plink, eh, pasa algo para que nos detengamos. Entonces antes de que eso pase, creo que es mejor justamente empezar a escuchar, ¿no? Escuchar el cuerpo. Eh, Eso por un lado, ¿no? Y estos espacios meditativos para escuchar, a escuchar ahí, conectarnos con nuestro ser.